Entonces, bueno, para los que han estado muy juiciosos, muy conectados, saben que los temas han estado un poco densos últimamente. Creo que Dios ha estado hablando cosas muy relevantes para a la iglesia en general. Es, como se los he contado antes, es muy curioso ver cómo en medio de que yo estoy un poco como aislada, que no estoy como viendo prédica, o sea, sí he estado escuchando un par de prédicas que me han compartido, pero no es como que estoy buscando qué es lo que se está hablando afuera. Y no estoy viendo redes y no estoy como tan conectada con lo que está pasando afuera, y aún así es muy lindo ver cómo el corazón de Dios está como alineado en la iglesia global, y lo que Dios está hablando, como que la gente lo está empezando a hablar, y el mensaje está girando en torno al arrepentimiento, el mensaje está girando en torno a sacar el sistema de Babilonia de la iglesia, los temas están girando en torno a lo mismo. Y creo que este es un mensaje que para muchos de pronto que son nuevos en la fe podría sentirse como un mensaje pesado, como un mensaje como, uff, como que fuerte, como dame leche que soy un bebé, no me des carne todavía, pero siento que es como el Espíritu Santo, o sea, ya no hay tiempo que perder, los tiempos se están acelerando, eh, y tenemos que estar como alineados con el corazón de Dios, teniendo mucha madurez también en la fe, frente a lo que se está hablando. Y como les he contado antes, no solamente se trata de lo que hablan y dicen por ahí, que me entre por un oído y me salga por el otro, sino, ok, Espíritu Santo, dame la capacidad no solamente de entender lo que se está hablando, sino de responder a eso que se está hablando. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, para mí ha sido muy, muy loco como también la forma en la que Dios me ha estado como guiando a hablar para cada devocional, porque digamos que hace como un mes o 15 días que les dije que yo venía como, ok, voy a tratar de ser como súper, yo soy súper planeadora, me encanta, pero en medio de mi planeación, uno muchas veces en su planeación como que apaga un poquito como el mover de Dios, porque como que queremos que todo sea tan estricto y como alineado con lo que yo quiero hablar, que no dejamos espacio para que sea Dios el que hable. Entonces yo empecé un poquito como de, ok, vamos a tener como un orden, entonces los miércoles ya tenemos romanos, pero entonces los lunes yo no puedo estar ahí viendo que cada domingo en la noche que Dios mío, ¿y de qué quieres que hablemos mañana? Sino que voy a empezar a tener como un poquito de, sí, de planeación. Entonces yo dije, listo, vamos a empezar a estudiar proverbios, no sé qué, y fue muy loco porque el domingo hace 3 semanas yo tenía súper listo lo que quería compartirles de Proverbios, y no es que esté mal, Proverbios está bien, o sea, todo lo que sea un mensaje de la Biblia va a alimentarnos finalmente, pero yo sentí ese domingo que Dios fue como, mi reina, es que aquí no se hace lo que tú digas. Entonces, fue como que me confrontó, pero también fue como un alivio saber que yo no tengo que esforzarme, o sea, como que desde mis fuerzas yo no tengo que inventarme de qué voy a hablar, desde mis fuerzas yo no tengo que em, planear todo un mes de devocionales, sino que es el Espíritu Santo lo que va hablándome como en intimidad con Él. Y justamente este fin de semana fue muy loco porque yo he estado leyendo, bueno, yo estoy leyendo Romanos, obviamente, porque sí siento muy fuerte como que el estudio tenía que ser de Romanos, pero ahorita estoy estudiando Hechos y me ha parecido amigos, una locura estudiar. Ay, ahí está Mitch, ¿se acuerdan de Mitch? La que siempre mencionan todos los devocionales en todos los podcasts. Ahí está mi amiga Mitch. Te amo, Mitch. Y bueno, he estado estudiando Hechos y me ha parecido una locura porque leer el libro de Hechos desde una visión como nueva, como renovada, fue pucha, encontrar y darnos cuenta que lo que hizo el Espíritu Santo antes lo puede seguir haciendo. Y eso nos tiene que causar emoción y temor. Y me he dado cuenta que es una emoción de ver el poder del Espíritu Santo sigue siendo el mismo que caminó con ellos en la iglesia primitiva, pero sigue siendo el mismo que puede venir a nosotros si caminamos en integridad y consagración, y deseando de verdad que sea el Espíritu Santo el que se encargue de tener, o sea, como que el que tenga libertad de moverse. Y mientras estaba leyendo esta semana, llegué al capítulo 5 el capítulo 5 de Hechos, y llega una historia que me tiene con la cabeza volada. Es la historia de Ananías y Zafira, y no sé si alguno de ustedes aquí ha leído alguna vez esa historia. ¿Han escuchado hablar de Ananías y Zafira? Se los voy a presentar hoy. ¿Sí? ¿Alguien? Ok, súper. Entonces, bueno, esta historia me pareció impresionante, y en cambio, más que generarme como emoción de, ¡ay, lo máximo! Ananías y Zafira, fue como Ananías y Zafira.
como que me dio mucho miedo y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes de eso, quiero como recordarles un poquito lo que venimos hablando y por qué me parece que el Espíritu Santo está tan loco. O sea, como, ¿por qué me estás hablando de eso ahora? Y tiene todo el sentido del mundo. Hemos estado hablando de todo el tema de que Dios prefiere obediencia antes de, de sacrificios. Hablamos también del sistema de Babilonia, de cómo esa mezcla espiritual se ha venido como filtrando pues dentro de la iglesia y que eso pues obviamente ha hecho que venga una sacudida, porque Dios es un Dios celoso y Dios es un Dios justo y Él no quiere que su iglesia esté mezclada. Entonces, ante la mezcla, Dios pasa el colador, ¿sí? Y eso sacude, eso tiene que sacudirnos. Venimos hablando del arrepentimiento, yo les conté mi sueño de Colirio Santo, que pues creo que los ha impactado mucho a todos, a mí también, yo soy la primera impactada por ese sueño tan fuerte. Y a partir de todo el tema de Colirio Santo, Dios me ha estado hablando de que Dios no está buscando una apariencia espiritual, sino que está buscando lealtad, aunque todo es una cuestión de lealtad en el reino. Parte de eso, Dios como que ha estado hablándome como de que Él no está buscando una actividad religiosa, Él no está buscando que tengamos una reputación, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con querer o anhelar simplemente tener una reputación vista ante los ojos de otros, pero que delante de Él no sea íntegro y no sea una total rendición. Entonces, ahí sí, cuando ya vamos a leer la historia del capítulo 5 de Hechos de Ananías y Zafira, pero antes de leer esa historia de estas personas, quiero darles un poquito de contexto de lo que está contando Hechos. Hechos de los Apóstoles es un libro fascinante y lo que cuenta es un poco de el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Entonces sabemos que en los evangelios se cuenta toda la historia de Jesús, que Jesús muere, resucita, él estuvo como 40 días caminando después de su resurrección, él camina y se aparece en diferentes momentos frente a sus discípulos y en medio de que se le aparece a sus discípulos, él les habla mucho del reino de Dios, les habla del Espíritu Santo, él asciende y luego los discípulos, estando en la iglesia primitiva, empiezan a congregarse, Hechos de los Apóstoles empiezan a contar que los creyentes empiezan a aumentar, empiezan a hacer más y más, y luego viene en el capítulo 2 cuentan sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces cuenta que estando todos los creyentes estaban reunidos, juntos, amándose, unidos en un mismo espíritu, ahí viene el derramamiento del Espíritu Santo, reciben al Espíritu Santo como en lenguas de fuego, empiezan hablar en lenguas celestiales, y esto es impresionante y a partir de ahí la iglesia empieza a aumentar, los milagros empiezan a aumentar, un montón de cosas sobrenaturales empiezan a suceder, y es maravilloso. Ya luego empieza a contar más o menos en el capítulo 3 y 4 que hay un montón de milagros que empiezan a suceder impresionantes y a mí uno que me impactó puntualmente es el que les conté hace 8 días de que Pedro y Juan sanan a un hombre que es mendigo en la puerta, en la entrada de una iglesia, y los mandan al concilio romano porque ellos no podían estar como haciendo milagros como en el nombre de quién, porque pues los romanos y en ese momento el imperio romano como que no había aceptado a Jesús como el Mesías, los judíos tampoco estaban del todo convencidos de que él fuera el Mesías, y entonces esta gente que son unos pescadores y letrados empiezan a predicar con poder sobre el Espíritu Santo. Y eso es lo que empieza a generar en la iglesia, en la reunión de estos creyentes que empiezan a aumentar ya casi que por los miles, es que ellos dicen, es increíble lo que está haciendo el Espíritu Santo, hay un mover del Espíritu Santo, y es como que en este momento empieza a establecerse la iglesia primitiva. Y ustedes saben que cuando, si por ejemplo uno construye un edificio y de pronto si alguien aquí es ingeniero o arquitecto o lo que sea, ustedes saben que el momento fundacional es el momento más importante. Es más importante que la decoración del edificio. Yo no puedo decorar un edificio hasta no tenerlo ya fundamentado. Entonces, básicamente eso es lo que empieza a pasar en la iglesia primitiva. Dios empieza a sentar las bases de la iglesia y por lo tanto ese es un movimiento muy radical. O sea, tanto es increíble y emocionante lo que está pasando con el mover del Espíritu Santo, como es increíble y genera temor de Dios ver el poder del Espíritu Santo también. Entonces, les cuento todo esto para que entiendan que la iglesia estaba unida, estaban orando. De hecho, en un momento, cuando Pablo y Juan son mandados al concilio romano, o sea, los cogen y los meten en la cárcel durante una noche por haber hecho un milagro. O sea, eh, luego los sueltan porque ellos hablan con mucho poder y con mucha convicción y los del concilio no tienen que hacer ni qué decir, entonces los sueltan y ellos van a donde todos los demás creyentes y les cuentan a los creyentes lo que pasó con el concilio romano y ellos en vez de decir, no, es que esa gente y quejarse del gobierno.
Esto no es para, esto es solamente una historia, esto no es nuestra vida real, tranquilos. No nos quejamos del gobierno, ni hablamos mal del presidente, no, 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 no. Sino que ellos, en cambio, antes de coger y montar un sindicato y de irse en contra del gobierno y de pelear, soy la primera que me siento convencida por el Espíritu Santo al decir esto. Antes de pelear y quejarse, ellos lo que hicieron fue, vamos a orar y hacer una oración impresionante en donde le empiezan a decir a Dios, espérense que esto está aquí. ¿Dónde está? Es increíble. Mm, miren, bueno, no me voy a desviar, no, es que me parece muy emocionante, pero no me voy a desviar. Pero básicamente lo que los creyentes empiezan a hacer es, Señor, gracias porque liberaste a Pedro y a Juan del Concilio Romano. Ahora danos a nosotros también poder para predicar con valentía la palabra de Dios sin que nos dé miedo. Y en ese momento tiembla la tierra y esta gente recibe el poder para predicar y empiezan a predicar con valentía. Y son llenos del Espíritu Santo. O sea, ustedes se imaginan que si nosotros, en vez de quejarnos contra los sistemas que son nuestra autoridad aquí en la tierra, en vez de quejarnos, oráramos creyendo y le decimos, Señor, danos el poder para predicar sin temor y con valentía y que de repente la tierra tiemble y puedan recibir poder para predicar y que en ese momento todos los creyentes empezaron a predicar con poder y con valentía. Entonces a mí esa parte de la historia me parece una locura. Entonces, bueno, ellos oraban, empezaban a recibir llenura del Espíritu Santo, hablaban la palabra de Dios con valentía, lo hacían todo en corazón y alma, era una unidad real y no fingida, lo hacían con gran poder y daban testimonio constante de lo que Dios estaba haciendo. El Evangelio estaba respaldado por poder, tenían una generosidad radical, el Evangelio estaba respaldado no como un show, sino como un fruto natural. Y aquí es algo importante que quiero también decir y es que justamente al final del capítulo 4 de Hechos, en el versículo 32 y hasta el 38, 37, dice que ellos vivían, no había ningún necesitado entre ellos, porque los que tenían plata vendían sus terrenos y sus casas, le entregaban el dinero a los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran. O sea, dentro del apostolado hay un rol administrativo súper importante y dentro del cuerpo de Cristo hay una generosidad que es una marca del amor de Dios en nosotros. O sea, en el cuerpo de Cristo no debería haber necesitados. Me parece muy fuerte eso porque esa generosidad es como hacía parte del mover del Espíritu Santo, como la abundancia, y no era como una abundancia de, ay, es que mis ahorritos del futuro, no, la gente era como tan, confiaban tanto en Dios y eso era una marca de consagración dentro de los creyentes en la iglesia primitiva. Entonces, bueno, ¿cómo entra aquí el tema de Ananías y Zafira? Entonces vamos ahora sí a la lectura, los que están leyendo pueden ir porfa al capítulo 5 de Hechos. ¿Alguien está leyendo conmigo? Súper. Ay, me encanta, qué vicio. Bueno, amigos, súper. Entonces vamos a empezar a leer. Son 11 versículos, pero préstenle mucha atención a esta historia porque yo espero no ser la única a la que le parte la cabeza a esta historia. Dice, había cierto día, entonces tapo, bajo el contexto de que acabábamos de hablar de que la iglesia estaba siendo muy próspera y todo el mundo generosamente y de verdad por consagración entregaban su dinero para que no hubiera un necesitado entre ellos. Había mucha generosidad dentro del cuerpo. ¿Listo? Y ahora, bajo ese contexto, arrancamos a leer. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al cielo, al suelo y murió.
Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Amigos, ¿ustedes entienden lo que acabamos de leer? O sea, qué fuerte. O sea, me parece muy fuerte. Además, me parece más como, me da como risa nerviosa en realidad. Escuchar a Pedro decirle a la vieja como sí, como tú estás, o sea, primero le dan la oportunidad a ella de decir la verdad, como este fue todo el dinero, y ella, sí, sí, ese fue todo el dinero. Bueno, qué triste que estés mintiéndole al Espíritu Santo. En un segundo te van a sacar cargada. Y la vieja en el momento cae muerta. Muchas cosas que decir de este texto, pero lo primero que quiero que entendamos, está muy tranquilo el devocional de hoy. Los lunes últimamente estamos súper suavecitos. Me encanta, Mile. Lo primero que quiero que entendamos de este texto es que esto no tiene nada que ver con plata. Esto no tiene nada que ver con dinero. Ellos tenían el deseo en su corazón de ayudar. Ellos fueron los que le dijeron a los apóstoles, nosotros tenemos un terreno, lo queremos vender y de todo lo que recojamos queremos entregarlo a ustedes para que siga avanzando el reino. Pero ellos en su corazón le dicen el uno al otro, pues si te parece bien, guardémonos una parte y simplemente decimos que este fue el valor total de lo que vendimos y lo entregamos. Ella dice, listo, sí, o sea, hubo consentimiento de parte de los dos de quedarse con una parte y de entregar solo una parte. Cuando llegan a donde Pedro le dice, listo, Pedro, este es todo el dinero de nuestra venta. Y Pedro es como, ya el Espíritu Santo le había revelado la verdad a Pedro. Y Pedro les dice como, ¿por qué hacen esto? O sea, ese terreno era suyo, ustedes no tenían que venderlo si no querían. Ustedes pudieron haberlo vendido y aún así quedarse con la plata. Pero el hecho de que ustedes estén decidiendo decir que este es todo el dinero que recogieron y que lo estén diciendo así, uno, están queriendo poner a prueba al Espíritu Santo, no están teniendo temor de Dios frente al engaño, pero lo más importante, y quiero que escuchen con atención lo que voy a decir a continuación, lo más importante de lo que está pasando aquí, que no lo dice textualmente la Biblia, pero es un análisis y una conclusión a la que podemos llegar, es que ellos estaban queriendo tener la reputación de consagrados sin realmente pagar el precio. Reputación de consagración sin pagar el precio. A mí esto me impacta un montón, porque mientras, o sea, claro, yo terminé de leer ese texto y es un texto que yo me acuerdo que ya hace mucho tiempo yo lo había estudiado, lo había leído cuando niña, como que seguramente en escuela, en teología, en mis clases en el colegio ya lo habíamos estudiado, pero yo nunca había sentido lo que yo sentí cuando lo leí esta semana, el fin de semana, pues. Y yo le decía a Dios como, Señor, qué fuerte, porque es muy fácil caer en eso. Es muy fácil querer, o sea, como que emocionarnos por lo que implica tener una reputación delante de otros, de que yo estoy entregando mi vida para Dios, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, yo, ¿saben? Y cuando queremos, y para nosotros es más importante la reputación, es decir, nuestra apariencia frente a otros que realmente nuestra rendición de corazón, eso lo que produce en nosotros es casi que una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es poner a prueba al Espíritu Santo. Claro, es muy, también ahí tenemos que contrarrestar un poco que esa época era una época distinta. Claro, ya nosotros vivimos bajo la misma época que viven los apóstoles, pero la realidad es que el mover del Espíritu Santo no se vive igual hoy en día a como se vivió en la iglesia primitiva. Pues uno, porque estaban
fundando la iglesia primitiva en ese momento y el mover del Espíritu Santo era nuevo, o sea, era por primera vez ellos estaban experimentando el mover del Espíritu Santo. Todo lo que ellos estaban viviendo como comunidad y como iglesia era muy intenso. Era como ver la presencia y la manifestación del Espíritu Santo a un nivel que desafortunadamente nosotros ya no vivimos. ¿Por qué? Pues porque estamos distraídos, porque no estamos dispuestos a rendir como ellos rindieron antes, porque no había no está el mismo temor de Dios ahorita que como estaba en ese momento. Entonces, acá es muy importante tener claro algo y vuelvo como al tema de la plata. Ellos no era obligatorio vender, no era obligatorio darlo todo. El problema es que se guardaron algo. Ellos pudieron decidir libremente cómo hacerlo, pero el pecado aquí no es en dar suficiente, el pecado es querer tener esa reputación sin una consagración real. Entonces aquí es donde viene como el centro de la confrontación. El centro de la confrontación de lo que pasó con ellos era mentir al Espíritu Santo. Pedro no le dice a Ananías y a Zafira, es que tú le mentiste a los pastores, es que tú le mentiste a tu iglesia, no, tú le mentiste al Espíritu Santo. Y esto nos enseña algo muy profundo y es que la consagración no es un performance humano. La consagración no es algo que yo le demuestro a los demás, como, ay, miren qué consagrado estoy, cerré redes sociales, ya no tomo alcohol. O sea, eso no es de dientes para afuera. La consagración es una respuesta a la presencia de Dios. Nosotros decidimos consagrar no porque somos muy santos y muy buenos y muy puros, amigos. Nosotros consagramos nuestra vida a Dios porque somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Y hay momentos en donde sentimos la invitación de Dios y la consagración es una respuesta. Pero en cambio, cuando yo estoy tratando de consagrar desde la reputación para que la gente vea algo en mí, estamos poniendo a prueba al Espíritu Santo. Y amigos, eso tiene que producir en nosotros mucho temor de Dios. Y ya hemos hablado mucho del temor de Dios en este devocional. Que lejos de ser una cosa de tengo miedo solo por tener miedo, tengo temor de Dios porque es que yo sé que, claro, o sea, amigos, Dios es gracia y es amor, pero Dios es justicia y es juego consumidor. Y tenemos que estar como en esa mitad perfecta de me muevo en el amor, en la gracia de Dios, teniendo completa conciencia, como con un ojo aquí en la espalda, sabiendo que Él es fuego consumidor. Y que camino en ese temor de Dios, en esa reverencia absoluta por quien Él es. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento y por qué es tan estricto esto? Como, pucha, cayeron muertos porque no dieron plata. No, era porque en ese momento, justamente con el ejemplo que les estaba poniendo como arquitectónico o de ingeniería en la construcción de un edificio, la iglesia estaba siendo fundamentada, se estaba estableciendo la iglesia primitiva. Y si la respuesta de Dios frente a Ananías y Zafira no hubiera sido tan radical, en los inicios de la iglesia primitiva se hubiera establecido o se hubiera introducido el sistema de Babilonia desde el principio. ¿Se acuerdan del devocional del sistema de Babilonia? No sé si alguno aquí estuvo en ese devocional, fue hace poquito, que hablamos de cómo funciona el sistema de Babilonia. Y en ese sistema, en cómo opera el sistema de Babilonia, es ver cómo dentro del reino de Dios y lo que Dios ha establecido, ya está muy metido el sistema de Babilonia en nuestra iglesia. Entonces, básicamente, el sistema de Babilonia es, sí, amigos, el sistema, ay, mi caro plata, tú estás aquí. ¡Mua! El sistema de Babilonia es ver cómo un sistema completamente satánico, y cuando les digo satánico, yo no sé si a ustedes también se les mete a la cabeza, o sea, como que yo pienso en satánico y yo no sé por qué pienso como en algún metalero tipo Marilyn Manson que está haciendo así como, yo no sé, pero como que la gente se imagina que, ay, satánico, amigo, satánico es como, es el diablo metido en los sistemas. Como que siento que uno se ha hecho como tantas imágenes en la cabeza de, ay, ¿qué es el diablo y qué es Dios? Y la luz, las tinieblas. Y es como, amigos, es un sistema satánico. De hecho, en la Biblia lo dice en Génesis 11, cuando está contando sobre la Torre de Babel. Y para los que vieron también la prédica de Itiel Arroyo que les he contado, no he parado de hablar de esa prédica porque me impactó muchísimo.
habla mucho de esa mezcla, que es tener la imagen de Dios en la verdad, es tener apariencia sin corazón, es tener un ritual sin rendición verdadera, reputación sin obediencia, la autosuficiencia, palabras espirituales muy bonitas, pero que de corazón no hay transformación. Es la autosuficiencia, es el no necesito a Dios, es el me voy a hacer un nombre, es ponernos a nosotros en el centro y creer que somos protagonistas de nuestra historia. Cuánto sorpresa, amigos, no, no somos protagonistas de nuestra historia. Todo lo que nos venden a nosotros, los medios, Disney, en fin, que dice como, sé el protagonista de tu historia, sé feliz, el poder está en ti, manifiéstalo. Amigos, no, no funciona así. Y ese es el sistema de Babilonia metido en todo. Entonces, lo que estaba pasando en esa iglesia primitiva era que había tanta pureza en el mover del Espíritu Santo, era tan genuino lo que estaba pasando en la iglesia, esa unidad en amor, en generosidad, que cuando de repente esta pareja trata de tener esa reputación de consagración igual que los demás, o sea, imagínense toda una iglesia diciendo, yo tengo este terreno, lo voy a vender y lo que recoja de eso lo voy a poner para que tengamos como un arca común y ninguno le falte nada. Y que de repente alguien diga, ay, yo también tengo un terreno y lo voy a vender, ay, no, wow, eres tú también consagrado, pero en realidad con la esposa guardándose. El resto, again, no tiene nada que ver con plata. Es una postura del corazón de querer esa reputación sin tener realmente la rendición. Entonces, lo que está pasando aquí es el celo y el cuidado por proteger la fundación de la iglesia primitiva sin que hubiera mezcla desde el principio. Porque si lo que pasó con Ananías y Zafira no hubiera sido tan radical la respuesta de Dios, si hubiera quedado como muy explícito que ese tipo de cosas no afectan, que ese tipo de cosas no cambian nada y que ese tipo de cosas no dañan la pureza. Entonces, ahí es donde tiene que venir temor santo. Y acá no es un tema de terror de, ay, si yo miento, entonces voy a caer muerto. No, ya hoy en día eso no, pues por lo menos en nuestra generación no pasa. Pero eso sí tiene que generar en nosotros reverencia. La santidad era una realidad viva en la iglesia primitiva. La iglesia no jugaba con las cosas de Dios como jugamos hoy en día con las cosas de Dios. Y creo que esa historia es importante y me atrevo a, sin ser erudita y sin ser historiadora y sin ser teóloga, me atrevo a decir que la razón por la que esta historia quedó registrada en hechos no era para generarnos un terror, sino para que dejemos de trivializar lo santo. Porque en algún momento va a volver un despertar del Espíritu Santo, va a haber un reverdecer del Espíritu Santo, va a haber un avivamiento del Espíritu Santo. Y yo creo que cuando eso vuelva a pasar, porque va a pasar, historias como Ananías y Zafira van a suceder otra vez. Pero tenemos que preparar nuestros corazones y entender cómo funciona esto. Ahí viene un poquito como esa conexión con lo que hemos hablado con el tema de arrepentimiento y confesión. Y creo que este es como al punto al que quiero volver un poquito como con el mensaje de hoy es, el problema es aquí, el problema de ellos es que ellos justamente hicieron todo lo contrario a confesar. Cuando tuvieron la oportunidad de contar los dos en distintos momentos, lo que hicieron fue encubrir el pecado del otro, encubrir el pecado. No hubo confesión. Si hubiera habido confesión, les aseguro que esa historia habría sido distinta. Y creo que nosotros hoy en día estamos viviendo una época de demasiada gracia, donde tenemos la oportunidad una y dos y tres y cuatro y cinco de confesar, de decir la verdad, de abrir el corazón y traer arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no protege nuestra imagen, expone nuestro corazón. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Y creo que es muy importante que nosotros dejemos de lado y dejemos de perseguir nuestra propia apariencia, nuestra imagen, nuestra reputación.
A mí me encanta que hay muchos, hoy en día hay muchas canciones que hablan un poquito de que Dios nos haga cada vez más indignos. Y eso lo sacan mucho de esta historia del rey David, que cuando él siendo rey y ya teniendo una reputación de rey, siendo uno de los reyes más importantes de la historia en ese momento, a la hora de adorar a Dios, el man se quedaba sin ropa, literalmente en calzones, adoraba, saltaba, brincaba, como un loco. La gente se burlaba de él y decía, este tipo loco parece con problemas mentales porque está en calzones danzando delante de Dios. Y Dios amó ese momento de David, porque él no le importó su reputación y su apariencia delante de la gente. Él estaba dispuesto a hacerse más vil, más indigno. Y creo que ese corazón de David es un corazón que nosotros podríamos adoptar. Un corazón de no me importa cómo yo sea visto delante de los demás, no tengo una imagen ni una apariencia que sostener. No me importa que la gente vea mi error, no me importa que la gente se dé cuenta de las áreas en donde fallo, porque con el que yo tengo responsabilidades en mi relación con Dios. Si yo la embarro, si yo fallo, no me importa y no estoy tratando de quedar bien frente a los demás. Estoy tratando de quedar bien frente a Dios. Si yo lastimé al Espíritu Santo, al primero que corro de rodillas a pedirle perdón, Señor, yo luego responderé y me haré responsable si causé daños colaterales afuera, pero al primero que no quiero lastimar es a ti. Perdóname, Señor. Y ese fue la desconexión que hubo en la historia de Ananías y Zafira, que no hubo confesión, no hubo arrepentimiento, sino hubo, pues como estuvieron encubriendo. Entonces, ¿cómo podemos ver un poquito cómo, me parece, es que por eso les digo que me parece muy interesante ver cómo todo lo que hemos estado viendo en los devocionales, todo lo que hemos estado aprendiendo está muy relacionado con esta historia también. Es como si Dios estuviera tejiendo como un hilo narrativo de lo que nos quiere enseñar, porque incluso el tema del colirio santo está muy ligado a esto. ¿Cómo funciona el tema del colirio santo? Yo les hablaba que en este texto de Apocalipsis 3:15, que es un mensaje a la iglesia de la Odisea, donde le dice como me da tanta tristeza que no eres frío ni tibio. Y como no eres ni frío ni, perdón, como no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Prefiero que seas frío, prefiero que seas caliente. O sea, para que Dios diga, yo me pongo a pensar, yo en este momento siento que estoy en un momento de on fire, por Dios, o sea, siento que estoy como en llamas, estoy caliente, ¿sí? Como en términos de la palabra, yo estoy caliente en este momento, estoy ardiendo por Dios. Pero que Dios diga, yo prefiero que seas frío o caliente. O sea, como que te ponga en la misma escala un caliente y un frío con tal de que no seas tibio. Eso tiene que ser muy fuerte, amigos. O sea, tiene que ser horriblemente asqueroso para Dios que nosotros estemos en la mitad. Para que Él diga que prefiere que seamos fríos. Prefiero que no hayas conocido nada de mí. Prefiero que no camines en fe. Prefiero que seas un ateo o un agnóstico antes de ser un cristiano fariseo. Es muy denso. A mí me parece muy fuerte. O sea, que Dios esté diciendo eso es porque la tibieza tiene que saberle a cacho. Y porque esto tiene que ver con colirio santo, porque justo en ese texto de Apocalipsis dice que ustedes son ricos y porque como son ricos no me necesitan, estás cómodo, eres autosuficiente, eres tibio, estás ciego sin saberlo, unta tus ojos con colirio para ver. Y date cuenta, discierne lo que está pasando, porque te voy a vomitar de mi boca si sigues siendo tibio. Entonces, hoy en día el colirio santo y esa oración o ese sueño tan heavy que yo tuve, no es para que nos demos cuenta de quiénes son los Ananías y Zafiras de la iglesia. Ay, sí, es que ellos son como Ananías y Zafiras. No, ese colirio santo es para que Dios nos permita ver a nosotros nuestro propio orgullo, nuestra propia mezcla, nuestra necesidad de motivación. Este fin de semana tuve como una sesión cortita con unas niñas de la comunidad y yo les contaba que esta semana, en diferentes ocasiones, la semana pasada, en diferentes ocasiones, escuché la palabra hidden motives. Me lavaba los dientes y hidden motives. O me venía a la frente, como aquí, como que se me dibujaba en negro y sentía que lo escuchaba en mi espíritu. Hidden motives. Hidden motives significa motivaciones ocultas. Y era como el Señor hablándome de, yo no voy a permitir más motivaciones ocultas.
Y esto tiene que ver con reputación. De hecho, yo, o sea, en este momento estoy atando cabos. Esto tiene todo que ver con lo que acabamos de leer de Ananías y Zafira. ¿Cuáles son nuestras intenciones o motivaciones ocultas delante del Señor? Pues porque partamos de la base que para Él no hay nada oculto. Nosotros podremos esconder motivaciones delante de otras personas. Nosotros podremos esconder intenciones delante de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros coworkers, nuestros jefes, pero Dios ya estamos en un punto en donde Él va a sacudir la mezcla. Y por eso yo les digo todo el tiempo, amigos, esa oración de Salmo 139, señores, conoce mi corazón, busca mi corazón, examina mi corazón, qué hay en mi corazón, Señor, que no está recto delante de ti. Y esto tiene mucho que ver con motivaciones ocultas, hidden motives. ¿Qué es eso que está escondido en tus motivaciones con lo que estás pensando manipular o con lo que ya estás manipulando? Porque Dios parte de la mezcla, es que Dios va a exponer lo que hay en nuestro corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, si en mí hay, y empieza por mí, o sea, yo no solamente cuando escucho algo de Dios es, ay, voy a enseñarlo, no, lo primero que yo hago es, Señor, revísame, por favor. ¿Hay alguna motivación escondida delante de ti que yo estoy normalizando, que yo no estoy notando? ¿Tengo alguna motivación oculta delante incluso de este ministerio que me estás entregando con los devocionales? Estoy esperando algo de la gente, estoy viendo cómo salgo de esto, cómo escapo de esto, cómo construyo un imperio de esto, porque motivaciones pueden ser de todo tipo. Le decía, Señor, Señor, por favor, corta con cualquier motivación oculta o revélame o muéstrame motivaciones ocultas que ni siquiera yo misma estoy viendo. Y eso tiene que ver con el colirio santo, que Dios nos dé ojos para ver lo que a simple vista no estamos viendo. A veces el pecado espiritualizado es el peor pecado. Entonces aquí parte de lo que yo le preguntaba a Dios es, Señor, bueno, ya que estamos hablando del tema de la consagración genera el avivamiento. Yo no sé si ustedes entienden lo que significa el avivamiento. A mí me rayó mucho esa palabra por muchos años, mucho, muy rayada con la palabra avivamiento, desde muy chiquita, por varias razones. Pero entre ellas, porque para mí el avivamiento era como una cosa forzada, como de forzar al Espíritu Santo a hacer algo. Y algo que he entendido es que la manifestación del Espíritu Santo es la que produce en nosotros la consagración y no al revés. O sea, por yo consagrarme, yo no puedo forzar al Espíritu Santo a traer un reverdecer de su espíritu en mi vida, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi iglesia. No funciona así. Es su presencia y el temor de Dios lo que me lleva a consagración. No puedo yo crear aquí un movimiento de consagrados para que a ver si forzamos a que el Espíritu Santo venga y se manifieste. No funciona de esa manera. ¿Qué sí genera mi consagración? Un altar para Dios. Dios se encarga del fuego, pero yo me encargo del altar. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Entonces para mí era como que fue muy emocionante después de primero leer esa historia súper choqueante de Ananías y Zafira y sentir como, wow, como ese temor de Dios de esta historia. Pero luego entender que esto tiene que llevarme a temor de Dios y el temor de Dios me lleva a consagración y la consagración me lleva a preparar un altar para Dios y preparar un altar lo único que hace es crear en mi paciencia para esperar a que el fuego caiga. Entonces es distinto, yo no puedo forzar al movimiento de un avivamiento, yo no puedo forzar eso. Y creo realmente que nosotros debemos desear el avivamiento, o sea, debemos desear el mover de Dios, debemos desear que haya un reverdecimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo más loco de todo esto es que después de que pasó lo de Ananías y Zafira, cualquiera diría, no, parce, los que eran creyentes se abrieron de ahí y dijeron, no, esto está de locos, yo aquí no quiero hacer parte. Y en cambio la iglesia creció más. Hechos 5:14 dice, y los que creían eran añadidos. O sea, justo, la historia después de Ananías y Zafira, o el título con el que arranca el texto es, los apóstoles sanan a muchos.
Y empieza a decir que la iglesia crecía, crecía y muchos se añadían. Entonces es increíble porque uno pensaría que esto solamente iba a espantar a la gente, pero esto nos habla de que cuando protegemos la pureza de Dios, eso no destruye a la iglesia, sino que la protege. El centro de este mensaje no son Ananías y Zafira, sino que Dios estaba preservando el fundamento de que la iglesia debe ser sin mezcla, la iglesia debe tener temor santo, la iglesia tiene que permitir que el Espíritu Santo no sea un símbolo, sino un rey presente. El Espíritu Santo no es un símbolo, amigos. Ay, la palomita del Espíritu Santo, el fueguito, la llamita. El Espíritu Santo es una persona, la persona del Espíritu Santo, que tiene poder, dominio. Entonces aquí quiero como cerrar un poquito el mensaje dejándolos como una pregunta sobre su consagración y es, ¿quiero tener la reputación de consagrado o genuinamente quiero rendirme por completo? ¿Quiero tener reputación de consagrada o consagrado o realmente quiero rendirme por completo? Y aquí voy a dar 15 minuticos de espacio para que hagan preguntas los que tengan preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas, amigos? Muy fuerte el mensaje de hoy. Mari. Hola Juli, buenos días. Ah, hola. Qué pena, es que vi otra mano que no era la tuya y dije el nombre de la persona Ah, que levantó la mano. Tranqui, tranqui, sí. bien. No me había dado cuenta que habían levantado la mano. Mira, mi pregunta es, o sea, hacer un altar para Dios tiene que ver con la postura del corazón, o sea, estar ayunando, estar en constante arrepentimiento, hacer ayunos, adoración, alabanza, o cómo es un altar para Dios. Sí, o sea, Esa es mi obviamente un pregunta. altar no es, claro, me parece súper importante esta pregunta, porque un altar no es que físicamente montemos un altarcito con imágenes de Dios. Esos son los altares que son idolatría. Y no estamos hablando de idolatría. Estamos hablando de un altar en nuestro corazón. O sea, cuando yo levanto un altar dentro de mi corazón, es porque estoy dándole la prioridad a Dios. Eso puede verse de muchas maneras y eso puede involucrar diferentes prácticas o disciplinas de fe. Eso puede involucrar el ayuno, eso puede involucrar la oración, eso puede involucrar la adoración, eso puede involucrar muchas cosas que pues de pronto ni siquiera son necesarias. Puede que el altar simplemente implique como estar en silencio delante de Dios, pero que Él sea la prioridad. Y es un altar en donde yo empiezo a poner, ¿qué hace que un altar sea un altar? Cuando hablamos en el Antiguo Testamento de los altares, se hablaba de altares de sacrificio. Y dicen que siempre que hay ofrenda en el altar, hay fuego. ¿Qué hace que venga el fuego? Pues que hay algo que tiene que ser consumido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos de nuestra vida un altar, es porque empezamos a rendirle cosas a Dios. Cosas que normalmente sabemos que Dios no las está pidiendo, pero que llevamos haciéndonos los sordos por mucho tiempo con eso. Entonces, inicialmente, si ustedes no tienen ni idea de qué les está pidiendo Dios, pueden iniciar haciendo ayunos. Y empiezan, Señor, mientras tú me revelas qué es eso que debo entregarte y que debo rendir, por lo pronto te entrego este ayuno. Me cuesta, es difícil y lo traigo como una ofrenda delante del altar. ¿Listo? Entonces, más allá de si es oración o si es adoración o si es qué, porque puede lucir de muchas maneras y Dios muchas veces, o sea, como que siento que muchas veces Dios les va a pedir algo específico o muchas veces simplemente ustedes van a estar en silencio y permanecer en silencio priorizando al Señor. El punto es darle prioridad a Dios rindiendo algo. Si en ese altar muy bonito yo adoro y canto y bailo y hago todo alrededor de ese altar, pero no hay algo puesto delante del altar que sea un sacrificio, pues el fuego no va a venir, porque la idea de que el fuego venga y consuma es porque hay algo que consumir, ¿sí? Y el fuego es la representación de la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, en la historia de Abraham e Isaac, Dios le pide a Abraham, entrégame a tu hijo.
Y finalmente Dios ya al último minuto le dice, no, no, no me entregues, estaba probando tu corazón y veo que eres fiel delante de mí. Y les propicia un cabrito y ponen el cabrito y ese cabrito ya es la representación del sacrificio que se pone en el altar y viene el fuego de la presencia de Dios. Entonces, siempre que nosotros ponemos algo en el altar, siempre que hay ofrenda o sacrificio en el altar, va a venir el fuego. Yo no puedo forzar el fuego, pero puedo levantar un altar delante de Dios. ¿Listo? Mari, Hola, hola, gracias. Buenos días. ¿cómo está? Em, Bien, ¿y tú? Juli, ¿cómo uno determina justamente ese sacrificio o eso? Porque siento que, por ejemplo, eso de los ayunos es algo que a mí personalmente me ha confundido por mucho tiempo, porque claro, o sea, como que tradicionalmente está como que, claro, pues el ayuno literal con dejar de comer, pero más allá de eso, como que con el tiempo uno escucha como no, es que el ayuno evoluciona también con cualquier área de la vida que uno tenga, que sienta que le está quitando como el puesto a Dios. Mm, Entonces, consejos en ese sentido. ok. Pues mira, yo creo que el ayuno debería ser una disciplina en Ok. nuestra vida con Dios. Hay personas, por ejemplo, sé que muchos de ustedes aquí siguen a Valentina Valeniru, mi amiga en Instagram, que ha hablado mucho del tema del ayuno también, y ella pues ama al Señor y ha estado explicando sobre el tema, y ella por lo menos invitó a su comunidad a empezar a ayunar todos los sábados. Y el ayuno realmente lo que hace es, o sea, el ayuno no tiene un fin como de manipular a Dios, porque muchas veces la gente dice, ay, yo voy a estar ayunando a ver si Dios me da esto que le estoy pidiendo. Los propósitos del ayuno no son así, o sea, el propósito del ayuno es crear espacio para escuchar la voz de Dios. Pero mientras uno está creando un altar delante de Dios y todavía no sabes qué es eso que Dios te está pidiendo rendir, el ayuno puede ser eso que estás rindiendo inicialmente, ¿sí? Como de, Señor, no sé qué es lo que me estás pidiendo específicamente entregar, pero yo quiero dar este ayuno como un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? O sea, el ayuno es sacrificio. El ayuno implica que dejemos de hacer algo que nos gusta hacer o que dejamos de comer algo que nos gusta comer. Entonces, hay todo tipo de ayunos, lo que también lo que tú preguntabas ahorita, o sea, hay ayunos que es dejar de comer durante todo el día o durante horas, o hay gente que hace ayuno de dulces porque les cuesta mucho, o hay gente que hace ayuno de café porque ama el café y es una fuente de energía para ellos, o es entregar algo que tú sabes que es algo muy importante para ti y que rendirlo se convierte en un sacrificio. Entonces, inicialmente entregar eso como sacrificio mientras creas espacio para escuchar mejor la voz de Dios y que al crear ese espacio y que Dios te hable puedas escuchar mejor lo que Él te está pidiendo, es una buena forma de empezar. Ahora, la realidad de todo esto es que más allá de lo que Dios nos pueda pedir, Dios, ¿qué es lo primero que pide que sacrifiquemos? Nuestra vida. Nuestra vida es el primer sacrificio, gran sacrificio que Dios está pidiendo. ¿Y por qué sé que ese es un gran sacrificio o qué es lo que Dios está pidiendo? Me remito a Gálatas 2:20 que dice, fuimos crucificados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Él. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y parte de lo que ha pasado, y esto también podría ser una buena pregunta con la que se podrían quedar todos el día de hoy, es preguntarse o considerar, ¿yo realmente morí con Dios? ¿Qué partes de mí están vivas que no son Dios? Y ahí yo creo que Dios les va a revelar dónde está el sistema de Babilonia metido en sus vidas. Y en la vida de todos, porque yo también tengo mucho de Babilonia en mi cotidianidad, en mi vida. El sistema de Babilonia es esa autosuficiencia, el control, el querer controlarlo todo, el querer hacer las cosas a mi manera, el tener las respuestas para todo, el no darle espacio a Dios para que opine, decida, elija en sus vidas. Entonces, el sistema de Babilonia es eso. Y si nosotros estamos siendo conscientes de que hay mucho de Babilonia metidos en nosotros, hay mucho por rendir entonces. Y ahí creo que Mari lo que podrías preguntarle al Señor es, Señor, ¿qué de mí sigue vivo que yo no he permitido que sea crucificado contigo? Y te aseguro que a medida que tú empiezas a hacerte estas preguntas, vas a empezar a escuchar al Espíritu Santo decirte, rinde esto, entrega esto. Y en algún punto, cuando uno se obsesiona tanto con hacer de su vida un altar a Dios, van a terminar llegando un poco como a lo que yo he vivido en los últimos meses.
y es rendirlo todo. Dios nos invita a renuncias muy costosas y está en nosotros si queremos o no seguir a Cristo. Hay una historia en la Biblia que me parece increíble, que es como un joven que Dios le dice, Jesús le dice, sígueme. Él dice, no, pero espérate, voy y me despido de mis papás y espérate y voy. Y Jesús le dice, no, ya, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le parece tan costoso la invitación de Jesús que él se va llorando, como diciendo, como no, esto es demasiado costoso, no lo puedo hacer y se va. O sea, la invitación de Jesús, o sea, si vamos a lo básico, al principio del Evangelio, es toma tu, o sea, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es muy costoso y no todo el mundo lo va a aceptar. Pero esa rendición de nuestra propia vida va a ser la ofrenda más fragante, la más costosa y la que más presencia va a traer a nuestra vida. Gracias, Juli. Dale, Mari. Steffi. Hola, Juli, mira, es que ayer en la noche estaba pues como leyendo y me pareció muy especial porque hoy tocaste pues todo el tema del temor de Dios y ayer estaba leyendo Un pacto con tus ojos de Bob Sorge. Entonces quería como aportar una cosita chiquitica y era como que el amor hacia Dios es lo que nos impulsa, o sea, es el acelerador como hacia esa pureza. Y el temor es como lo que nos frena, como el freno del carro para cuando hay cositas que nos apartan de esa consagración, de esa pureza de Dios. Entonces quería como compartir eso Wow. chiquitico, que va muy a la par como con todo el tema de Colirio Santo, todo eso que estás hablando del temor. Entonces, sí, quería como Total. compartir eso también. Hermoso, Steffi. Muchas gracias. Bueno, amigos, si alguien más tiene una pregunta, tenemos espacio para una preguntita más para que cumplamos con nuestra hora, porque siempre nos extendemos un poquito y me da un poco de pena. ¿Alguien más? O si no, ya aquí podemos cerrar. Yo te pregunté por el chat Y que si hacer lo que a uno también le cuesta mucho, también es una manera de hacer un altar. O sea, no yo creo que, solamente dejar de hacer, sino hacer algo que le cuesta mucho. claro, yo creo que depende. O sea, yo no podría categorizar, por ejemplo, ay, a mí me cuesta mucho hacer ejercicio, entonces hacer ejercicio es hacer un altar a Dios. No, porque pues eso sí no es una cosa que Dios te está pidiendo directamente y que tiene que ver, está asociado con una rendición de nuestra vida espiritual, pues no creo que eso sea hacer un altar a Dios, pero si Dios te está pidiendo, por ejemplo, que, no sé, si Dios te está pidiendo, por ejemplo, que te levantes a las 4 de la mañana a orar porque por una temporada Él quiere eso de ti, eso es hacer un altar a Dios. O sea, son cosas Sí. específicas que Dios te pide relacionado con tu crecimiento y con tu transformación espiritual, que solo la lleva a cabo el Espíritu Santo en nosotros a medida que nosotros también respondemos al llamado de Dios. Pero sí, como que yo creo que también dejarlo tan abierto como de cualquier cosa que yo haga que me cueste hacerme altar a Dios, no, porque hay muchas cosas que tienen que ver con, pues más como, claro, que lo avala Dios y que te dice, sí, o sea, amén, si estás comiendo pues basura y no estás haciendo ejercicio, haz ejercicio y eso hace parte desde la buena administración de lo que Dios nos ha dado, de cuidar el cuerpo, de cuidar el templo de Dios, o sea, esas cosas son necesarias. Es un ejemplo pues que pongo cualquiera, pero el sacrificio más relacionado con el altar a Dios tiene que ver es con algo que Dios te está pidiendo que implica rendición de nuestro carácter y de nuestro espíritu delante de Él. Gracias. Dale, mi Daisy. Hay dos manos levantadas, pero no sé si Mari fue porque se le quedó levantada todavía. Entonces, si quieres, Julie, dale. Hola Juli. ¿Cómo estás? Mm, Muy bien. Bueno, ahorita hablabas de cuando uno era como frío o caliente, que tenía que ser frío o caliente porque si era tibia, Dios lo vomitaba. Ujú. Pero digamos que si uno, por ejemplo, en mi caso, yo era fría y estoy como en ese proceso de ir a como a calentarme con Dios, pero me cuesta un montón dejar muchas cosas que aún tengo. Ujú. En ese proceso uno podría ser como tibio, pero como no ser vomitado, o sea, me hago como esa pregunta en ese momento porque digo, entonces, ¿cómo uno se incluye, digamos, en ese proceso? Ujú. Me parece muy linda tu pregunta, Julie, porque creo que de verdad es algo que me parece muy lindo del corazón de Dios, y es que él está viendo las motivaciones de nuestro corazón. O sea, cuando, pues como para darles un poquito de contexto, cuando Él está hablando, esto lo pueden leer, esto de que Dios vomita a la gente de su boca, esto está en Apocalipsis 3:15.
y de ahí para adelante pueden seguir leyendo. Cuando él está contando esto, él está hablando de una iglesia madura que lleva muchos años en la fe, que conoce a Cristo, que conoce la verdad y que aún así decidieron como no, como sí, como que, ay, sí, Dios es importante, pero pues no es mi prioridad, ¿sí? Y de esa tibieza es la que está hablando Dios. Me parece muy lindo que tú de entrada te hagas esa pregunta a medida que estás como, estabas frita y estás empezando a calentar motores progresivamente. Y es un camino y es un proceso. Pero tenemos un Dios bueno, Julie, que no es un tirano y que conoce nuestro corazón. Dios ve las motivaciones del corazón y por eso cuando hablábamos ahorita de las motivaciones ocultas del corazón es tan importante, porque Dios dice, y me encanta porque estás en la historia de Saúl, que está en el Antiguo Testamento, que dice que él era un hombre alto, hermoso, musculoso, precioso, pero dice como yo no miro lo que miras tú, yo no miro lo que miran los hombres, yo no estoy mirando el aspecto físico de nadie, yo estoy mirando el corazón. Yo no estoy mirando cómo te ves, si te ves muy bien vestido como pastor, si blanqueas los ojos cuando adoras. Dios no está mirando eso. A Dios no le importa. A Dios no le importa cómo luzcamos afuera. A Dios no le importa qué aspecto de adoración y de rendición tengamos. Él está mirando nuestro corazón. Y eso también está muy asociado con la historia de Ananías y Zafira. Entonces, Dios conoce tu corazón, Dios conoce el deseo de tu corazón. Dios sabe que estás en proceso de conocerlo. Dios sabe que mientras tomas decisiones por él es difícil al principio, pero Él sabe que tu intención es conocerlo. Entonces, claro, por más de que estés en el principio de decidirte por Jesús, es importante que también digas como, y seas muy, muy honesta, como, ¿esto es algo que yo quiero hacer de verdad o me está simplemente generando como una satisfacción momentánea? Porque también tenemos que ser muy cuidadosos de no utilizar a Dios como el Dios bombero únicamente. Entonces, mientras tú estás en tu proceso de caminar con Dios y mientras poco a poco Dios sigue atrayéndote con hilos de amor, yo les he contado que eso es como la relación de pareja. Al principio uno siente los fuegos pirotécnicos y uno se siente súper enamorado y uno, mejor dicho, wow, me quiero casar con él. Y pasan los meses o pasan los años y hay un momento en donde posiblemente ya no sentimos desde las sensaciones y desde las emociones lo que sentimos al principio, porque hay un momento en que tenemos que tomar una decisión. Y eso lo dice la Biblia. Nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Y cuando habla de vista, habla de los sentidos. Nosotros no caminamos nuestra fe en Dios, o sea, nosotros no caminamos este camino con Dios solo por emociones y sensaciones, sino por fe. Los creyentes tenemos que vivir por fe, por saber y vivir desde lo que ya sabemos de Dios. Entonces, obviamente tú estás en tu proceso inicial, Julie, y yo oro porque tú te enamores apasionadamente de Dios y nunca vuelvas atrás. Pero si tú después de muchos años de conocer de Dios decides vivir tu vida con Cristo de una manera light, esa es la gente que Dios va a vomitar. Entonces, en este momento, tú no te preocupes. Simplemente sí trata de ser muy radical en tus decisiones por Dios. Gracias, Juli. Dale, mi Julie. Bueno, amigos, creo que... Ah, no, Mari tenía una pregunta más. Dale, mi Mari. Sí, Juli. Y es que justamente cuando me explicabas esto del ayuno, se me ocurrió una pregunta y es como, ¿esto qué tiene que ver con la salvación y también con ser vomitado? Me va a explicar, o sea, entiendo como que eso no determina la salvación, pero entonces que sí determina las coronas luego o qué determina entonces eso. O sea, como el amor de Dios a nosotros, pues tampoco. O sea, si me explico es como que Sí, entre más sacrificado seas, ¿cuál es como el beneficio en teoría? pues bueno, el primer beneficio de ya para allá es Cristo. Entre más tú mueres a ti mismo, más de Cristo hay en ti. Entre yo más he entregado mi vida, entre más yo he muerto a mis sueños, a mis planes, a mis propósitos personales que yo misma me inventé, más de Cristo hay en mí. Entre más yo rindo, más yo menguo y por ende más Cristo crece en mí. Entonces mi primer gran recompensa es Cristo. Mi primer gran recompensa es la llenura y la plenitud de Cristo en mí. Y eso nada en el mundo te lo va a entregar. No importa qué hagas, qué digas, cuánto vendas, cuánto ganes. La realidad es que, amigos, nada en el mundo puede satisfacer lo que solo puede satisfacer Cristo. Nada, nada.
O sea, yo hoy me declaro en completamente bancarrota y arruinada completamente porque si yo llegara a ir para atrás, si yo llegara a alejarme de Dios, soy muy consciente de que nada nunca me va a satisfacer como Cristo me ha satisfecho. Nada nunca va a llenarme como Cristo ya me ha llenado. Nada nunca va a ser suficiente. Me declaro en bancarrota, me declaro arruinada completamente porque ya nunca nada va a ser suficiente. Entonces, el primer reward, la primera recompensa más grande es Cristo. Pero a partir de ahí, la Biblia habla de que Dios es un Dios de recompensas. Y hay recompensas celestiales, que no tengo ni idea qué recompensas son. Y la verdad, o sea, si me lo preguntas, nunca pienso en qué podría ser la recompensa, porque yo siento que mi recompensa más grande ya la tengo. Y es caminar en Cristo. Es saber que cada vez que mengo yo y Él crece, más factiblemente lo que habla en mí es Él y no yo. Cuando la gente me ve, ve a Cristo. Cuando la gente me huele, huele a Cristo. Cuando la gente me abraza, está abrazando a Cristo. O sea, yo tener o sea, la conciencia y el entendimiento de que entre más es Él y menos soy yo, estoy caminando en propósito. Y nada nunca Gracias, mi Juli. se va a parecer a eso. Entonces, esa es la más grande recompensa inicialmente. Claro, y si tú lo pones en perspectiva, es como que cobra sentido, porque claro, o sea, una cosa es la salvación y otra cosa es el vacío constante que por más de que sepamos que somos salvos, se mantiene en nuestras vidas. Y siento que, sí, mera respuesta, gracias. Tan linda. Dianis, Hola Julie, buenos días. Bueno, yo hoy es mi primer día en el devocional porque voy a decir algo, siempre colocaba la alarma y siempre la apagaba, pero ya hoy ya. Ok, mi pregunta es, yo estoy iniciando, no me considero tibia, pero uno iniciando, uno mismo es su peor enemigo porque esa vocecita de tienes que hacerlo así, si no lo haces así. Entonces, ¿cómo yo iniciando puedo, porque he tenido unos desafíos de tentaciones como apagar la alarma? Entonces, ¿cómo puedo, aparte de comprometerme conmigo misma de que si me siento plena y llena, amando y siguiendo a Cristo, yo puedo saber que lo que estoy haciendo está bien? Porque a veces uno espera los resultados, wow, si no lo hago así grande, no estoy haciendo, pero vencer esa procrastinación de postergar la alarma, yo siento que está bien, pero ¿qué más? Aparte de incluirme a la comunidad del devocional, o sea, todas las noches hay que leer la Biblia, algo así te estoy pidiendo como una orientación. ya. Dianis, pues es que no sé si sea una respuesta muy simplista para ti la que te voy a dar, pero es la única que tengo en este momento, Espíritu Santo, ayúdame. Pero a mí me parece que todo es cuestión de prioridades en la vida. O sea, digamos que tú tienes un novio y tú lo amas, pues tú dejas de hacer muchos planes y muchas cosas porque tú amas tanto a esta persona que quieres pasar tiempo con esta persona, quieres conocerlo, quieres salir con él, quieres saber cómo se comporta él cuando está con amigos, cuando está con su familia. O sea, tú tienes deseos de conocerlo, porque él es tu prioridad en este momento. Y yo siento que lo mismo es con Dios. Claro, hay muchas disciplinas que nos ayudan a sostener nuestra relación con Dios, sobre todo ya después de unos años de que uno como que ya conoció muchas cosas y siente que ya está aburrido y se volvió monótono. Hay disciplinas que nos ayudan a ese sostenimiento, a esa permanencia en nuestra relación con Dios. Pero sobre todo al principio es cuando uno más deseos tiene de conocer. Y por más de que yo te organice y te haga una estructura en tu agenda súper organizada y espectacular, no te diga, listo, hasta ahora te levantas y pasas tiempo con Dios y luego al mediodía vas a parar 5 minutos para adorarlo y luego en la noche vas a tener la lectura de estos capítulos. Imagínate que alguien te organiza una agenda para tu ver a tu novio. Y dices, yo no necesito que nadie me diga qué hora verlo, yo voy a querer llamarlo todo el día, porque es que estoy Ok. tragada, estoy enamorada. Lo mismo es con Dios, Dianis. Si para ti Dios es una prioridad en este momento de tu vida, lo más factible es que tú hagas cosas por ese amor y por ese conocimiento de Dios. Y nadie, ni tu mamá, ni tu tía, ni tu abuela te van a decir en qué horarios hablar de Dios y ver a Dios y leer la palabra, porque
Nadie te impone algo que tú naturalmente quieres hacer y quieres perseguir. Entonces, mi recomendación es, si para ti Dios es importante, tú tienes que priorizarlo, porque entonces no estás siendo consistente con lo que piensas y crees frente a cómo actúas. Y eso es algo que nadie puede forzar en ti. Nadie te puede decir cómo organizarte o sea, inicialmente yo creo que es más una cuestión de, es tu prioridad y yo le pongo ese lugar. Ya más adelante es más entendible que uno diga como ya estoy entrando en una monotonía con Dios y necesito como prácticas que me den como disciplina también para seguir buscándolo y que esto sea algo que yo priorice. Pero en este momento que estás conociéndolo y que hasta ahora estás conectando con Dios, creo que también pues es importante si tú deseas de verdad enamorarte de Dios y conocerlo más, hazlo una prioridad, hazlo tu prioridad, o sea, que si tú quieres levantarte en las mañanas a orar o a leer la palabra, como que también oblígate un poquito a eso, porque si no, nunca vas a agarrar como esas disciplinas espirituales. Ok, muchas gracias. El Vale. salmo que dijiste hoy, Salmo 130, 120, 23, 139. 139. Ok. Ujú. Así. Muchísimas A gracias. ti, Dianis. Bueno, amigos, creo que con esto sí, ahora sí ya terminamos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha estado enseñando hoy. Bueno, Señor, yo te doy gracias por este espacio, papá. Señor, gracias por todo lo que aprendemos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de gracia, pero también eres fuego consumidor. Gracias porque eres un Dios de misericordia, Señor, pero también eres un Dios de justicia. Señor, yo te pido que pongas en nosotros el deseo profundo, Señor, de conocerte de verdad y de rendirnos de verdad contigo, Señor. Gracias, Padre, porque la perfección que tú pides de nosotros, Señor, no es una perfección de que seamos libres de fallas o de errores. La perfección de la que tú hablas es una perfección que tiene que ver con nuestra transparencia, con nuestra coherencia entre lo que creemos, pensamos, decimos y hacemos. Esa es la perfección de la que tú hablas. Señor, haznos perfectos delante de ti. Señor, yo te pido que toda necesidad de apariencia fingida, Señor, toda hipocresía, toda doble mentalidad, Señor, toda motivación oculta, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, que no es honesto, que no es transparente delante de ti, lo expongas, Señor, y nos lleves a un arrepentimiento genuino, una confesión y arrepentimiento genuinos, Padre. Señor, queremos verte como tú eres, queremos conocerte, Señor. Yo te pido que para los que de pronto han estado en una temporada como de sequía contigo, Señor, yo te pido que introduzcas hambre y sed en sus corazones, Señor. Casi que hambre y sed física de ti, Señor. Despiértalos en la noche, Señor, con sed, secos, Señor, en sus bocas. Y que cuando tomen agua, Señor, se acuerden que a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú eres la fuente de agua que satisface, Señor. Los que de mí beben no tendrán sed jamás. Eso dice tu palabra, Señor, y queremos acercarnos a ti, Señor, reconociéndote que necesitamos de ti, reconociendo que necesitamos, Señor, ser satisfechos por un agua, Señor, que nos va a dejar completamente saciados, Señor, sin sed. Pero activa en nosotros, Señor, un hambre, Señor, que nos inquiete, que no nos deje en paz durante toda la semana, Señor, que solo queramos comer de tu palabra, Señor, beber de tu palabra. Yo te lo pido, Padre Santo, perdónanos, Señor, perdónanos por querer tener una reputación de santidad, Señor, perdónanos por querer sostener las cosas por nuestras fuerzas, perdónanos, Señor, por cada vez que hemos querido tener una imagen santa, Señor, cuando no lo somos. ¿A quién tratamos de engañar, Señor? Tú no puedes ser engañado. Perdónanos, Padre. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos que hemos fallado. Perdónanos, Señor, por nuestra doble pensamiento, nuestra doble mente, Señor. Perdónanos por ser hipócritas, Señor, por ir a la iglesia y tratar de demostrar algo que no somos.
Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú eres perfecto, Señor. Pero queremos parecernos a ti, Jesús. Tú eres nuestra recompensa. Todas las demás recompensas o coronas que nos quieras entregar, espectacular, Señor. Pero ya, desde ya, Señor, tenerte a ti es lo más importante. Sigue siendo aumentado en nosotros, Cristo. Revélanos qué es eso que quieres que rindamos en tu altar para que haya fuego en el altar. Y que esta historia de Ananías y Zafira, Señor, solamente sea un recordatorio de que no debemos trivializar, Señor, el temor de Dios, el temor santo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amigos, feliz día. Que Dios los bendiga. Feliz semana. Gracias, mi Juli. Te amo, mi Luzma. Besitos. Estoy bien. Feliz día. Muchas gracias, un abrazo, Gracias. feliz día. Chao.